Mi nombre es Daniel y soy profesor de secundaria en un viejo instituto desde hace ya casi 3 décadas. Es un trabajo vocacional y siempre lo he disfrutado. Pero los años y las mismas discusiones, repetidas año tras año, hacen mella en la salud mental de cualquiera. Comencé el día como cualquier otro. Era martes, mitad de la semana, y había estado corrigiendo exámenes hasta bien entrada la madrugada. El peso del cansancio me aplastaba, pero me obligué a seguir adelante. Después de todo, ¿quién más lo haría sino yo? Ser profesor en una escuela pública no es para cualquiera. Trabajo en un instituto secundario en las afueras de la ciudad, un lugar donde las paredes han visto generaciones pasar, pero parece que el tiempo apenas las ha rozado. El sistema no perdona. Aquí, los estudiantes van y vienen, pero nosotros, los profesores, permanecemos atrapados en una rutina que parece no tener fin. Había llegado temprano esa mañana, como siempre, con la esperanza de avanzar un poco más en la corrección de trabajos antes de que comenzaran las clases. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, noté que el eco de mis pasos resonaba de manera diferente. Todo se sentía más frío, como si el edificio en sí hubiera perdido vida. Pero como de costumbre, lo atribuí al cansancio acumulado. Había estado durmiendo mal, despertándome en medio de la noche sin razón aparente, con la mente plagada de preocupaciones. Así que ignoré esa sensación de inquietud, convencido de que solo necesitaba llegar al fin de semana para poder descansar. Cuando llegué al aula, algo se sintió raro. No era nada tangible, ni una visión, ni un sonido específico, pero el aire estaba más denso de lo habitual. Había algo en el ambiente que me hacía sentir observado, aunque, naturalmente, intenté descartarlo como simple agotamiento. No era la primera vez que el cansancio me jugaba malas pasadas. Traté de sonreírle a los chicos mientras tomaban asiento, pero esa sonrisa se sintió falsa, una máscara que me obligaba a usar para no perder el control. Después de todo, mi trabajo no es solo enseñar, también es mantener la calma cuando todo parece tambalearse. Pasé lista como siempre. Pero esta vez, algo no encajaba. Los nombres resonaban en mi cabeza, pero no hubo respuestas de casi la mitad de los estudiantes. Al principio pensé que era normal. A lo largo del semestre, algunos alumnos habían empezado a faltar con frecuencia, citando cansancio o estrés, lo cual era comprensible considerando el ritmo frenético de evaluaciones y trabajos. Sin embargo, algo me inquietaba. Cuando miré las sillas vacías, una sensación de incomodidad recorrió mi espalda. Estaba casi seguro de haber visto a varios de esos estudiantes en los pasillos minutos antes de que comenzara la clase. ¿Dónde estaban ahora? Intenté continuar la lección como de costumbre. El tema del día era la revolución industrial, y aunque era una materia que siempre había disfrutado enseñar, mis palabras parecían perderse en el aire, como si no estuvieran llegando a los oídos de los presentes. Sentía que todo el salón estaba envuelto en una neblina. Los rostros de mis alumnos se volvían borrosos, y mi propia voz sonaba distante como si no estuviera realmente allí. Mientras hablaba, noté que algunos de los estudiantes no estaban tomando apuntes. Me acerqué a uno de ellos para revisar su cuaderno, y al hacerlo, sentí un escalofrío. No estaba escribiendo nada coherente, solo garabatos repetitivos, palabras sueltas que no tenían sentido, como ausencia, fecha, regreso. Miré a los demás, y algunos hacían lo mismo, mientras que otros simplemente miraban al frente con los ojos vidriosos, como si estuvieran físicamente presentes, pero mentalmente en otro lugar. El timbre del receso sonó, y los alumnos se levantaron en completo silencio. Nadie habló, ni se quejó. Salieron uno por uno, como si fueran autómatas. Aproveché esos minutos para ir al baño y despejar mi mente. Necesitaba recomponerme. Me miré en el espejo del baño de profesores y me sorprendió ver lo agotado que lucía. Tenía ojeras profundas y el rostro más pálido de lo que recordaba. Solo necesitas llegar al fin de semana, me repetí a mí mismo. Aguanta un poco más. Me lavé la cara y volví al aula, intentando retomar el control. Sin embargo, al regresar, encontré algo que me dejó de piedra.
Mi lista de asistencia estaba en el suelo, tirada entre varios papeles que antes no estaban allí. La recogí, y cuando la revisé, algo en mi pecho se hundió. Había nombres anotados que no recordaba haber llamado. Y lo más extraño era que esos nombres pertenecían a alumnos que ya no estaban en la escuela, algunos que habían dejado el instituto el año anterior. Mi propia letra estaba allí, pero no recordaba haberlos escrito. Intenté sacudirme la sensación de confusión y volví a colocar la lista sobre el escritorio. Debe ser el cansancio, me dije una y otra vez, pero la inquietud se quedó conmigo. Las clases siguientes transcurrieron de manera extraña, mientras una fuerte presión martilleaba mi cabeza y un sudor frío inundaba mi frente y mis manos. Los estudiantes presentes parecían más distraídos que nunca. Me di cuenta de que hacían preguntas sobre temas que ya habíamos cubierto hacía semanas, como si no recordaran nada. En un momento dado, una alumna levantó la mano para preguntar algo que habíamos discutido el día anterior. Traté de explicarlo de nuevo, con una paciencia que se me agotaba cada vez más. Cuando la última clase del día llegó a su fin, el timbre sonó y todos los estudiantes se levantaron al unísono. Ninguno recogió sus cosas. Simplemente salieron, uno tras otro, en completo silencio. Me quedé solo en el aula, observando las sillas vacías, sintiendo que algo muy extraño había sucedido, pero sin poder explicarlo. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del día me invadían la mente una y otra vez. Los estudiantes ausentes, los nombres en la lista, las preguntas repetitivas, la figura en el pasillo. ¿Había perdido el control? Estaba imaginando todo. No lo sabía. Lo único que sabía es que no podía volver a esa escuela. Al día siguiente llamé para decir que estaba enfermo. No me sentía capaz de enfrentar otro día en ese lugar. La secretaria me preguntó qué había pasado, y decidí contarle todo. Le hablé de los estudiantes, de las ausencias, de la lista de asistencia que no tenía sentido. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿A qué alumnos te refieres?, me dijo finalmente. Ayer fue una jornada de planificación. No hubo clases. Nunca pensé que unirme al club de estudio después de clases se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó de manera tan inocente. Yo era el nuevo profesor de matemáticas en el Instituto Riverside, ansioso por hacer una buena impresión y ayudar a los estudiantes que necesitaban un poco de apoyo extra. El director me habló del club con entusiasmo. Es una gran iniciativa, me dijo. Los estudiantes se reúnen 3 veces por semana en la biblioteca. Usted solo tiene que supervisar y ayudar cuando sea necesario. Sonaba perfecto, una oportunidad para conectar con los alumnos fuera del aula formal. La primera sesión parecía normal. Unos 15 estudiantes, todos de diferentes cursos, sentados en silencio, concentrados en sus libros y cuadernos. El único sonido era el rasgueo de los lápices y el ocasional pasar de páginas. Pensé que era admirable ver a adolescentes tan dedicados a sus estudios. Pero a medida que pasaban las semanas, comencé a notar cosas extrañas. Los mismos estudiantes asistían a cada sesión, siempre sentados en los mismos lugares. Nunca hablaban entre ellos, ni siquiera en susurros. Y lo más inquietante, nunca me pedían ayuda. Un día, decidí acercarme a una chica que parecía estar luchando con un problema de álgebra. ¿Necesitas ayuda?, pregunté amablemente. Ella levantó la vista, y por un momento vi pánico en sus ojos antes de que volviera rápidamente a su cuaderno, negando con la cabeza. Intrigado y algo preocupado, comencé a prestar más atención. Noté que aunque los estudiantes pasaban páginas y escribían constantemente, sus libros de texto nunca cambiaban. Siempre los mismos, sesión tras sesión. Mi inquietud creció. Una tarde, después de que los estudiantes se fueran, decidí echar un vistazo a los libros que habían dejado en las estanterías. Lo que descubrí me heló la sangre. Las páginas estaban en blanco. Cientos de páginas, en docenas de libros, completamente vacías.
Con el corazón acelerado, abrí uno de los cuadernos olvidados en una mesa. Estaba lleno de la misma frase, escrita una y otra vez. Debo mejorar. Debo ser perfecto. Debo complacer. Esa noche, no pude dormir. ¿Qué estaba pasando realmente en ese club de estudio? ¿Qué les estaban haciendo a esos chicos? Al día siguiente decidí enfrentar al director, pero cuando entré en su oficina me quedé paralizado. En las paredes había fotos de todos los miembros del club de estudio. Fotos de ellos sonriendo, con sus familias, en fiestas, y junto a cada foto, un expediente académico. Expedientes que mostraban un cambio dramático, de estudiantes promedio o problemáticos a alumnos de excelencia. El director me sorprendió antes de que pudiera salir. «Ah, profesor, veo que ha descubierto nuestro pequeño secreto», dijo con una extraña mueca a modo de sonrisa. «El club de estudio es más que un grupo de apoyo. Es un programa de excelencia. Verá, hemos descubierto que con la motivación adecuada, cualquier estudiante puede alcanzar su máximo potencial». Mi mente daba vueltas. Pero los libros en blanco, las frases repetidas. Métodos poco convencionales, lo admito, continuó el director, su voz ahora fría como el hielo. Pero efectivos, y los padres están más que satisfechos con los resultados. Ahora la pregunta es, ¿está usted dispuesto a ser parte de esto? ¿O prefiere buscar empleo en otra parte? En ese momento me di cuenta de la terrible elección que tenía ante mí. Denunciar esta situación y arriesgarme a que nadie me creyera, posiblemente arruinando mi carrera, o convertirme en cómplice de este retorcido sistema en nombre del éxito académico. Mientras salía tambaleándome de la oficina del director, con la amenaza velada aún resonando en mis oídos, me crucé con los estudiantes del club. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían suplicarme en silencio. Cada día desde entonces, cuando entro al instituto, me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos más como yo han enfrentado este dilema y han elegido el silencio? Y lo más aterrador de todo, ¿en qué me convertiré si decido quedarme? Nunca imaginé que volver a mi antiguo instituto como profesor desencadenaría una serie de eventos que me harían cuestionar mi propia cordura y seguridad. Todo comenzó hace 3 meses, cuando acepté el puesto de profesor de literatura en el Instituto San Gabriel, el mismo lugar donde pasé mi adolescencia. El primer día que crucé las puertas como docente, una extraña sensación de familiaridad mezclada con inquietud se apoderó de mí. Los pasillos, aunque renovados, conservaban ese aroma a tiza y a libros viejos que tanto recordaba. Sin embargo, había algo más, una especie de tensión en el ambiente que no lograba identificar. Mi aula estaba en el 3er piso, al final del corredor. Al entrar, me sorprendió ver que era exactamente la misma donde yo había estudiado literatura 15 años atrás. Las mesas estaban dispuestas de forma diferente, pero las ventanas que daban al patio seguían siendo las mismas por las que solía distraerme en mis años de estudiante. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Me adapté rápidamente a mi nuevo rol y disfrutaba compartiendo mi pasión por la literatura con los alumnos. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo en el instituto, comencé a notar cosas extrañas. Todo empezó con el comportamiento de una de mis clases, el grupo 3º B. Desde el principio, noté que estos estudiantes eran inusualmente callados. Al principio, lo atribuí a la timidez o quizás al respeto hacia un nuevo profesor. Pero con el paso de las semanas, su silencio se volvió inquietante. Cuando entraba al aula, los 25 estudiantes ya estaban sentados, perfectamente alineados y en completo silencio. No había charlas, ni risas, ni siquiera el habitual ruido de mochilas abriéndose o libros cayendo sobre los pupitres. Solo un silencio sepulcral que me ponía los pelos de punta. Intenté involucrarlos en discusiones, hacerles preguntas, incluso contar chistes para romper el hielo. Nada funcionaba. Respondían con monosílabos cuando era absolutamente necesario, pero la mayoría del tiempo solo me miraban fijamente, sin expresión alguna en sus rostros.
Un día decidí hablar con otros profesores sobre el extraño comportamiento de tercero B. Para mi sorpresa, todos parecían evitar el tema. Notaba miradas de complicidad entre ellos, como si supieran algo que yo ignoraba. Esto solo aumentó mi inquietud y la sensación de que algo no estaba bien en ese lugar. Determinado a llegar al fondo del asunto, comencé a investigar. Revisé los expedientes de los estudiantes, buscando alguna pista que explicara su comportamiento. Fue entonces cuando descubrí algo perturbador. Los nombres y las fotos en los expedientes no coincidían completamente con los estudiantes que yo veía cada día en clase. Había discrepancias sutiles pero innegables. Confundido y algo asustado, decidí confrontar al director con mis hallazgos. Para mi sorpresa, en lugar de mostrar preocupación, me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que esto pasaría tarde o temprano, dijo con un suspiro. Hay cosas del pasado de este instituto que es mejor no remover. Sus palabras, lejos de calmarme, solo aumentaron mi determinación por descubrir la verdad. Esa misma tarde, decidí quedarme en el instituto después de que todos se hubieran ido. Quería revisar el aula de tercer B una vez más, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Mientras recorría los pasillos vacíos, el silencio del edificio parecía amplificarse. Cada paso que daba resonaba como un trueno en la quietud. Finalmente llegué al aula y encendí las luces. Todo parecía normal a primera vista, pero algo me impulsó a revisar los pupitres. Fue entonces cuando lo vi. Tallados en la madera de cada pupitre, ocultos bajo los bordes donde era difícil verlos, había nombres. Nombres que coincidían parcialmente con los de los expedientes que había revisado, pero con sutiles diferencias. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de la implicación. Algo no cuadraba con estos estudiantes. Pero, ¿qué estaba pasando realmente? De repente escuché pasos en el pasillo. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo frenéticamente. La puerta del aula se abrió lentamente y entró el conserje, sorprendido de verme allí tan tarde. «Profesor, ¿qué hace aquí a estas horas?», preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Decidí arriesgarme y contarle mis sospechas. Para mi sorpresa, el hombre que llevaba décadas trabajando en el instituto suspiró profundamente y comenzó a hablar. «Hace 15 años», dijo en voz baja, «hubo un terrible accidente en el laboratorio de química. Un experimento salió mal y varios estudiantes resultaron gravemente heridos. El instituto, temiendo un escándalo y posibles demandas, decidió encubrir el incidente. Los estudiantes afectados fueron transferidos silenciosamente a otras escuelas y se les proporcionó tratamiento psicológico intensivo para ayudarles a superar el trauma. Mi mente daba vueltas mientras procesaba esta información. Pero, ¿qué tiene que ver eso con mis estudiantes actuales?, Zrenia pregunté, confundido. El conserje continuó. El instituto implementó un programa especial para rehabilitar su imagen. Cada año, en la clase que ocupa esa aula, se coloca a los estudiantes más problemáticos y difíciles. Se les somete a una terapia de grupo intensiva y a un estricto régimen de comportamiento. El silencio que usted percibe es el resultado de ese programa. De repente, todo empezó a cobrar sentido. El comportamiento extraño, las discrepancias en los expedientes, probablemente alterados para proteger la privacidad de los estudiantes, las miradas cómplices entre los profesores. Pero, ¿por qué mantener todo esto en secreto?, pregunté. Miedo, respondió el conserje. Miedo a que si la verdad saliera a la luz, el instituto perdería su reputación y posiblemente tendría que cerrar. Y miedo a enfrentar la culpa por lo que sucedió hace 15 años. Mientras asimilaba esta revelación, una última pregunta me asaltó. ¿Y yo? ¿Por qué me asignaron a esta clase? El conserje me miró con una mezcla de compasión y tristeza. Profesor, ¿no lo recuerda? Usted estaba en esa clase hace 15 años. Fue uno de los estudiantes afectados por el accidente. En ese momento, una avalancha de recuerdos reprimidos inundó mi mente. Imágenes del accidente, el miedo, la confusión y luego
El silencio. Un pacto de silencio que había bloqueado completamente esos recuerdos. Caí de rodillas, abrumado por la verdad. Mi regreso al instituto no había sido casualidad. Era parte de mi propio proceso de sanación, un intento inconsciente de enfrentar mi pasado. Ahora, cada vez que entro en esa aula, no puedo evitar ver reflejados en mis estudiantes el trauma y el silencio que yo mismo experimenté. El programa de rehabilitación del instituto, aunque bien intencionado, ha creado una nueva generación de estudiantes atrapados en un ciclo de silencio y represión. ¿Soy realmente el profesor adecuado para ayudar a estos estudiantes o estoy proyectando en ellos mi propio trauma no resuelto? La línea entre ayudar y dañar se ha vuelto tan difusa que ya no estoy seguro de nada. Solo sé que los pasillos del Instituto San Gabriel guardan secretos que quizás sea mejor no descubrir. Y sin embargo, cada día vuelvo, atrapado entre el deseo de ayudar y el miedo a enfrentar completamente mi propio pasado. El silencio continúa, pero ahora entiendo su origen. Y con ese entendimiento viene la responsabilidad de decidir qué hacer con esta verdad. ¿Romper el ciclo o mantener el silencio? La elección y sus consecuencias ahora recaen sobre mí.